Hola, hola. Hola, Hola. Se me fue la, se me fue la señal por un momento. ¿Me confirma si en la pantalla, por favor? ahora sí. Ok, gracias. Entonces les decía, hay dos cosas que vamos a reforzar con respecto a los proyectos que ahora tenemos. Número uno es el enfoque al negocio, en el diagnóstico, ¿verdad? Aún diría yo que hay que afinar esa parte, ¿verdad? Recuerden que todo diagnóstico proviene de un problema de negocio, ¿verdad? Y en ese sentido, voy a recordarles algunas cosas que ya habíamos visto, pero creo que es necesario, ¿verdad? Entonces, Karina, por favor, si me ayuda con la lectura acá. Sí, lineamientos para capítulo uno: necesidad o estado actual del producto, servicio o proceso. Diagnóstico de segundo nivel. Análisis de datos históricos del objeto de estudio. Uno de los aspectos más importantes de todo proyecto de innovación de talento humano será identificar la data o información dura que soporta el problema del objeto de estudio. Se esperaría que el área de talento humano juegue un rol de socio de negocio o business partner, por lo cual lo ideal es identificar la información de negocio que se está viendo afectada por uno o varios procesos de talento humano mal realizados. Se sugiere obtener información histórica suficiente para establecer una tendencia en el problema y destacar que no se trata de una eventualidad que se ha dado en un periodo de tiempo. El periodo mínimo de información podría ser un año. Habrá entonces que analizar la información y establecer hallazgos a partir de dichos análisis. ¿Ok? ¿Qué significa todo esto que acabamos de leer? Pregunto. ¿Alguien? ¿Es el diagnóstico? ¿Cómo? ¿El diagnóstico? Ajá. ¿Cómo tendría que ir esto reflejado en el diagnóstico? De que no es una necesidad temporal, sino que es algo que ya venía desde antes. Ajá. O sea que hay una afectación de negocio que se está viendo repetitivamente en el tiempo y que ustedes han detectado que se está dando en el negocio. Y luego, a partir de eso, ustedes comienzan a investigar cómo esto se relaciona con la problemática de recursos humanos que ustedes están tratando. Como por ejemplo, en la pantalla siempre dice acá, al lado derecho, estamos presentando datos mensuales de ventas de 10 vendedores, dice la tabla 3. Entonces, si se No fijan sé si ahí, soy yo, perdón, pero se le está cortando, Giovanni. sí, 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 yo creo que me voy a tener que cambiar de lugar porque eh, estoy retirado de, de- del Inter. Sí, porque se le corta un poco. Sí, deme un minuto, voy a cambiar.
Hola, hola. Hola, Oli. Ay, espero que ya mis problemas de conexión se han terminado. ¿Me escuchan y me ven? Me confirman, please. Sí se escucha, pero aún no se ve la pantalla. Bueno, en la pantalla que les había proyectado, que en algún momento se va a volver a colocar, les decía, este es un proyecto real en donde se trabajó un problema de desempeño, pero yo no solo tengo que limitarme a describir el problema de desempeño per se, ¿verdad? Sino que tengo que identificar dentro del negocio dónde está afectando ese problema de desempeño y concretizarlo con datos, ¿verdad? No solo contarlo, no basta solo con contarlo. Entonces, por ejemplo, acá presento, dice tabla número 3, datos mensuales de ventas de 10 vendedores del área a la cual yo estoy dirigiendo el problema. Esa es otra, ¿verdad? Que recuerden que hay que acotar el problema en un área determinada. Entonces, en los 10 vendedores, ¿verdad? Yo consigo los datos de ventas de enero a diciembre, por lo menos un año, dice. Y aquí para cada persona y el total. Y en la tabla 4 estoy poniendo los datos porcentuales de cumplimiento, ¿verdad? Si la meta aquí, por ejemplo, era de $10,000 y alguien está alcanzando 4,000, entonces quiere decir que está con un 40% de cumplimiento. Si la venta es de 8,000, es un 80%. Si la venta real es de 12,000, entonces ahí tiene incluso un sobrecumplimiento de 120%, ¿verdad? Entonces, todos esos datos son importantes. Tanto así que acá, al final de la tabla 4, aparece para el mes de enero, vamos a ver, casi no se aprecia, pero aparece un 38, un 49, un 54, un 36, un 55, 56, un 60%, hasta julio alcanzan un 60% de cumplimiento. Imagínense un departamento de ventas que esté con un máximo de 60% de cumplimiento, está definitivamente mal, ¿verdad? Aquí se puede apreciar mejor, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si yo tengo este desempeño en un departamento, esta es la bandera roja, ¿verdad? Que hoy por hoy a muchos de sus proyectos les está faltando. Entonces yo necesito ver esta bandera roja, cuál es la afectación específica en el negocio, ¿verdad? En el negocio, ¿sí? Otro ejemplo, les he traído acá un par de ejemplos reales. Y aquí le voy a pedir a, a Mario, me pareció ver por ahí. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal, Inge? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, hombre. A- Ayúdenme, por favor, en leer esta parte de acá, implicaciones financieras y operativas. Esto, Ok. como contexto, es un proyecto de un ATS, o sea, un sistema para optimizar el proceso de reclutamiento y selección en una empresa que se dedica a la asesoría legal, ¿verdad? Ellos trabajan con un partner de Estados Unidos, acá en El Salvador, y a través de la contratación de personas locales en El Salvador que hablan inglés, ellos hacen asesorías legales de migración para personas de todo el mundo, para poner en contexto de qué se trata. Entonces, vamos a leer ahorita cuál es la implicación financiera operativa del negocio por un mal proceso de reclutamiento. Adelante, Mario, por favor.
Ok, implicaciones financieras y operativas. Para determinar cuál ha sido el impacto financiero y operativo de los despidos por debajo del desempeño, se realizó una reunión entre encargados de finanzas, controller, la gerencia del país, generalista de recursos humanos y tres socios principales de la firma, comité ejecutivo, quienes tienen a cargo el resto de socios y abogados de la firma. Estos tres socios del comité ejecutivo son quienes realizan las requisiciones de personal para El Salvador, ya que ellos conocen las necesidades y clientes de su equipo. Por tanto, si cierran un contrato con un cliente, tienen que gestionar al personal y determinar si tienen el personal suficiente o si requieren más recursos, es decir, otro colaborador. Además, ellos solicitan reemplazos para renuncias de Estados Unidos que no se cubren. En base a la información histórica que presentaron, se determinó que cuando no se cubría la vacante como se había planificado en la requisición, esto tenía un impacto en varios factores tales como pérdida de clientes, es decir, un impacto económico en los ingresos representados por los casos perdidos, casos no atendidos, clientes rechazados por falta de personal y tiempo extra. Los factores mencionados anteriormente impactan a la firma cuando no se cumple con las proyecciones de contratación, ya que al no contar con el personal debidamente preparado para asistir a clientes, estos pueden decidir cambiarse de otra firma debido al incumplimiento de tiempos, múltiples revisiones o falta de proactividad de parte del asistente legal, quien está a cargo primordialmente de la comunicación y gestión de casos. Además, algunos abogados se han visto en la situación de rechazar casos debido a la falta de personal o bien han sobrecargado el equipo, lo cual genera un coste de tiempo extra y además un desgaste y sobrecarga que no se puede cuantificar monetariamente, pero sí tiene un impacto en la calidad de trabajo, compromiso y motivación laboral. Considerando que la curva de necesidad de un nuevo asistente legal para un proyecto, ya que el personal está entrenado para cumplir con las demandas de los clientes y abogados a quienes asistirá. Por tanto, la pérdida de personal para no lograr superar la curva de aprendizaje de estos primeros 6 a 9 meses causa un déficit de recursos y en la operatividad de la gestión. En, en la siguiente tabla se presenta el estimado de pérdidas en los últimos 3 años debido a las contrataciones que resultaron en despido y que impactaron con la falta de recursos del equipo de trabajo. Y ahí se muestra la tabla para los años 2021, 22 y 23. Primero, el número de casos cancelados o no atendidos por la falta del personal, ¿verdad? O sea, la falta de personal viene de tiempos largos de contratación o inefectividad en el proceso de contratación, donde no logran cubrir las plazas, ¿verdad? Y por no cubrir las plazas, ¿verdad? Entonces se está teniendo estos impactos. Número de casos cancelados o no atendidos. 30 para el 2021, 35 para el 2022, 30 para el 2023. Precio promedio de casos, dice. O sea, lo que pagan por esos casos. 1.025, 1.050 y $1.100 respectivamente. Pérdida total. 30.750, 36.750 y $33.000. Para un total de $100.500 en los 3 años. Entonces, nótese que esto está en la parte diagnóstica, ¿verdad? En la parte diagnóstica. Entonces, pregunto, y me preocupa que no esté por acá Andrea. Porque precisamente es un caso de ATS con una afectación por reclutamiento en una empresa real. Pero les pregunto entonces a ustedes en general, la afectación de un proceso de reclutamiento, en este caso que acabamos de ver, en este caso real que acabamos de ver, ¿se queda solo en recursos humanos o de qué forma va el negocio?
Hola Inge, solo para comentarles que Andrea me está avisando de que va en tráfico, pero que ya casi se conecta. Ok, Y con la gracias. pregunta, considero de que afecta al negocio. Ajá, Digamos, yo estoy en reclutamiento. Muchas veces cuando no se tienen las personas en el momento indicado, pues pueden surgir muchos errores, vea, o pérdida. Por ejemplo, en el área de ventas, pérdida de negocio, vea, si no se cuenta con el personal adecuado. Por ejemplo, en Mafre que se trabaja con clientes corporativos, digamos, si se va una persona que tiene un perfil estratégico, por decirlo así, ¿verdad? Y esa persona es el que tiene como el contacto directo con ese cliente corporativo y siente el cambio con un ejecutivo diferente, se puede llegar hasta perder una cuenta bastante alta, ¿verdad? Si no se cuenta con una persona que tenga la misma capacidad de negociación, ¿verdad? muy bien, muy bien. Pongámosle un número, Meli. ¿Cuánto se podría perder al mes y al año? Digamos de que como son negocios anuales, ¿verdad? Renovaciones de Sí, pólizas, pueden ser hasta de 1 millón si se pierde un cliente imagínense, corporativo. Ujú. imagínense. O sea, ahí es donde yo los quiero llevar a todos, ¿verdad? Tienen que terminar de dar ese salto en los diagnósticos. Así tal cual lo acabamos de platicar con Meli, ¿verdad? Muy fácil, muy sencillo, eh, algo realista, ¿verdad? Y de esa forma, este problema que estoy teniendo acá en reclutamiento, ¿qué impacto económico puede llegar a tener? ¿Qué impacto operativo puede llegar a tener en el negocio? ¿Verdad? Y Meli nos acaba de decir, efectivamente, si yo no soy capaz de entregar el personal que me están pidiendo en un proceso de reclutamiento a tiempo, puedo poner en riesgo incluso una cuenta corporativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se me van dos, tres ejecutivos corporativos que me están atendiendo un par de cuentas claves, pongámosle que no fueran cuentas claves, que fueran cuentas regulares, ¿verdad? Ella nos hablaba de 1 millón. Pongámonos súper conservadores. Pongámosle que sean 100.000 a 200.000 dólares en el caso de ellos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay una afectación económica por un problema de reclutamiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se justifica meterle una solución a ese problema de reclutamiento, que es el proyecto que ustedes están llevando a cabo? Porque se pueden llegar a perder esos 100.000 a 200.000 dólares. Ese va a ser el impacto. ¿Por qué? Porque la falta de personal, o sea, el no cubrir oportunamente con esa plaza, puede impactar en perder esa relación estratégica con este cliente corporativo, lo cual puede llegar a implicar la pérdida de negocios por un valor de 100.000 a 200.000 dólares al año, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, mire, se pierde relación estratégica, se pierde el conocimiento del cliente, que a nivel corporativo es bien difícil trabajarlo. O sea, para que yo tenía unos compañeros en Telefónica que me decían, trabajar un cliente corporativo te lleva 6 meses, ¿verdad? Desde que llegas, creas la relación, te abren las puertas, te conocen, te agarran confianza, entendés el negocio de ellos, entendés sus necesidades, sabes cómo recomendarles nuestros productos, haces una recomendación de negocio hasta que te cierran un negocio. Fácil, pasan de 3 a 6 meses, ¿verdad? Así es de complicado el mundo corporativo. Entonces, si se va un ejecutivo corporativo y viene otro, tiene que tardarse de 3 a 6 meses en restaurar esa relación. Y si encima nos tardamos nosotros en contratarlo, puede llegar a tener esa afectación, ¿verdad? Entonces, sí, con gusto, Mario. Entonces, ese tipo de afectaciones es la que ustedes tienen que terminar de colocar en algunos proyectos. No digo que en todos, pero casi que en la mayoría, porque todo lo demás está bien, ¿verdad?
datos de los procesos, entrevistas, cuestionarios, todo eso está bien, pero lo que nos está faltando de repente son estas cosas. Ahora, esta afectación que nosotros encontramos desde el diagnóstico tiene que ser la misma que coloquemos en la justificación, ¿verdad? Porque eso es lo que justifica este proyecto, ¿verdad? Yo no solamente estoy, o sea, los proyectos principalmente se justifican desde la perspectiva económica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo digo, yo me voy a sacar de la bolsa como empresa 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 dólares para tu proyecto, para esa solución que tú estás diciendo. Pero, ¿qué voy a obtener a cambio? Entonces, esa es la justificación. Ah, bueno, que si no invertimos, siguiendo con este caso, si no invertimos en una buena solución que optimice los tiempos de reclutamiento y la efectividad en la contratación, entonces yo puedo llegar a afectar negocios hasta por el valor de 100,000 a 200,000 dólares anuales, porque no voy a tener a los ejecutivos corporativos a tiempo y se nos pueden caer esos negocios. Entonces, y ya nos pasó. Puede incluso poner casos, ¿verdad? Y para evitar eso, se justifica que yo invierta 10,000 dólares para arreglar estas pérdidas que pueden llegar a ser de 100,000 a 200,000 dólares, ¿verdad? Entonces, este es un casito que pudiese darse, ¿verdad? Vamos a ver otro caso. Y aquí le voy a pedir a Jessica, por favor, que me haga el favor de leer esto. Perdón, voy a poner el contexto también. Este caso es, como pueden ver, es en Excel El Salvador, venta de vehículos Toyota particularmente. Acá se estaba teniendo problemas porque el equipo de ventas no estaba teniendo una inducción adecuada, un onboarding adecuado. Entonces, se propuso, como ya todos sabremos, un nuevo proceso de onboarding digitalizado y no sé qué, y la vaina. Entonces, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de impacto al negocio, ¿cómo se planteó? Vamos a ver, Jessica. Histórico de equipos de venta Excel El Salvador. Adelante. En el contexto, en el contexto de la industria automotriz, Excel se mueve a un ritmo cada vez más acelerado y ha tenido un crecimiento en sus operaciones como parte del cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Tanto es así que la marca Toyota en el 2023 logró consolidar una nueva sucursal independiente de Canal Digital, la cual cuenta con 10 nuevas plazas ejecutivos de venta para la marca, teniendo a la fecha un total de 55 ejecutivos de venta de la marca Toyota y un total de 120 a nivel nacional al cierre de marzo 2024, con un crecimiento del 28,33% en la planilla de ejecutivos de venta, tomando todas las marcas en consideración. Y ahí podemos observar el crecimiento de plantilla que está hablando, ¿verdad? Desde 84 personas que tenían en 2022 a 120 personas que tenían en el 2024, pasando por 109 en el 2023. Seguimos leyendo acá. Durante el año 2023 se contrataron 25 ejecutivos de venta para las distintas marcas, de los cuales para finalizar ese mismo año únicamente están activos 19, los cuales generaron un promedio de ventas mensuales de 3 unidades cada uno en los primeros 3 meses después de su proceso de inducción, cuando la meta de venta es de 10 unidades como mínimo. Ok, pausa ahí.
¿Cuál es la situación que está pasando? Dice, ¿cuál es el problema acá? De eso que acabamos de leer. Que no cumplen la meta. Ajá, ¿por qué? ¿Cuánto es la meta y cuánto están alcanzando? Dice que la meta de venta es de 10 unidades como mínimo y alcanzan un promedio de 3 unidades cada uno. Un promedio de 3. ¿En qué periodo? En los primeros 3 meses después del proceso de inducción. Exactamente. Así es con los vendedores. Llega un vendedor en el día cero, usted lo mete a proceso de inducción, ¿verdad? Y póngale que, no sé, si ese proceso de inducción se tardará una semana, un mes, lo que sea. Pero cuando termina su proceso de inducción, el vendedor va para la calle. Entonces, dice, hoy como ya te dimos la inducción, tenés 3 meses para comenzar a alcanzar la meta de 10 unidades. Pero ellos solo alcanzan 3 unidades. Apenas el 30% de lo que se supone que deberían de vender. ¿Sí ven por dónde va el problema? ¿Verdad? Entonces, después de la inducción, los vendedores no están quedando listos para alcanzar la meta de 10 unidades, sino que solamente alcanzan 3 unidades. Entonces, este proyecto era introducir una inducción o un onboarding para poder elevar esa cantidad de 3 unidades, que es bajísima, ¿verdad? Y incrementarla en no me recuerdo cuánto por ciento, pero durante esos primeros 3 meses posterior a la inducción, es decir, que la inducción fuese mucho más efectiva, ¿verdad? Porque hoy por hoy, digamos, la inducción solo tenía un 30% de efectividad porque apenas estaban alcanzando 3 de los 10. Si por lo menos alcanzara en los primeros 3 meses 6 unidades de 10, ya estamos duplicando la productividad, ¿verdad? Continuamos, Jessica, please, con el histórico de ventas. Histórico de ventas, marca Toyota Excel El Salvador. En la práctica actual, posterior a la contratación de un ejecutivo de ventas, se establece que en un periodo de 90 días haya conocido las políticas y procedimientos comerciales propios de Excel, integrándolos a las ventas, debido a que en el cuarto mes debe incrementar la meta de venta a 10 autos en promedio. Por eso, al brindarle conocimientos técnicos de los modelos de vehículos que manejan la marca Toyota, se debe asegurar el conocimiento y manejo de los procesos internos para realizar el proceso comercial, tanto en la parte operativa como en la parte administrativa, y que conozcan las políticas comerciales y de la empresa en general, lo cual se ha venido realizando de manera informal. De acuerdo con el registro del promedio de ventas de los ejecutivos nuevos contratados para la marca Toyota, durante el año 2023 se encontró que alcanzan el promedio mensual de ventas requerido en el tercer trimestre después de haber ingresado. Entonces, si se fijan, ahí están con datos demostrando que los 10 ejecutivos, ¿verdad? Cada una de las barritas, la barrita gris es el primer trimestre, la barrita oscura, negra, digamos, es el segundo trimestre, y la barrita roja es el tercer trimestre. Si se fijan, sin excepción, todos los ejecutivos en el primer trimestre, el primero alcanza 0, el segundo 10%, el tercero 30, el cuarto 10%, el quinto 30, el sexto 30, el séptimo es el único que llegó a un 60%, es decir, 6 unidades vendidas. Pero luego 30, 20 y 10. O sea, el primero no vendió nada, el que más vendió fueron 6, que fue el ejecutivo 7, y los demás llegaron a lo sumo a vender 3 unidades. Ya en el segundo trimestre,
El primero vendió 37%, el segundo 23%, el tercero 33%, el cuarto 37%, 40%, 27%, 30%, 37%, 33% y 33%. O sea, no están alcanzando, o sea, de 60% de haber sido una gran chiriguazona, o sea, pero realmente donde ya los ejecutivos despegan es hasta el tercer trimestre, imagínense, o sea, han pasado 6 meses que yo tengo un personal ahí esperando que me produzca, ¿verdad? Y hasta el tercer trimestre ya están alcanzando un promedio, digamos, de un 90% de cumplimiento de ventas de meta, perdón, de metas de venta. Entonces, es complicado, pues, porque imagínense tener un equipo de ventas y que le venga a ser productivo 6 meses después, está fregado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, se necesita que la inducción que se establezca les ayude para que en lugar de despegar en en el tercer trimestre, despeguen por lo menos en el segundo, o sea, en la barrita negra. Puede ser que en la barrita gris no lo alcancen por la complejidad del negocio, porque pues sí, imagínense conocerse todos los modelos Toyota, conocerse las características de los vehículos, que si son sedanes, que si son camionetas, que si son pickups, que si son camiones de trabajo, o sea, y dentro de cada uno de esos tipos, los distintos modelos, o sea, no es que estamos vendiendo algo sencillo, ¿verdad? Pero por lo menos no llegar hasta un tercer trimestre a ser productivos, sino acortar esa curva, porque se supone que para eso es la inducción, para eso es el onboarding, para que en lugar de tener una curva de aprendizaje tan larga, yo la traiga más acá. ¿Cómo? Si yo le doy los contenidos correctos que necesita el ejecutivo para ser más productivo en un menor tiempo, ¿verdad? Si yo logro eso, estamos bien. Terminemos, Jessica, please. Se espera que en los primeros 90 días puedan tener este promedio debido a que por política en ese mismo periodo tienen garantizado un salario inicial que se encuentra entre 1.000 y 1.200 para luego tener un salario base de 77.14 más las comisiones generadas por la venta, promedio de 10 unidades mínimas mensuales que puede variar entre un promedio 3.000 por ejecutivo según tabla de comisiones o plan comercial del mes en curso. Pero según las métricas de venta, este promedio se ha estado alcanzando hasta en 9 meses después de haber ingresado, según datos proporcionados por el gerente de ventas Toyota El Salvador. ¿Qué otro problema se nos puede generar acá, en esto que acabamos de leer? No sé si, bueno, como dice, que tienen un salario inicial de 1.000 a 1.200, ¿verdad? Pero luego pasan a tener un salario base solo de 77.14 Ajá, dólares. Y según el promedio, hasta los 9 meses pueden lograr como esos ingresos más altos, ¿verdad? ajá, exactamente. Las personas, digamos, cuando son de ventas, que es lo que pasa a veces ahí donde trabajo, es de que como no alcanzan la meta en los primeros meses se desesperan porque el salario base es poco y se van, pero no Y se sé van, para qué aplica. exactamente. Entonces va a venir otro problema, acompañado a la mala inducción. ¿Qué más vendrían acá? Rotación. Rotación, rotación. O sea, no solamente es que no estoy teniendo una buena inducción y que no me está permitiendo que en los primeros 90 días la gente alcance sus metas de ventas, sino que al verse el vendedor en una situación donde
puchica, ya llegó el mes 4 y ya no me dan los 1.000 o $1.200 que me venían dando en los primeros 3 meses, que se llama salario garantizado. Ahora el salario me cae a $77 porque se supone que lo demás me lo voy a hacer con comisiones, y pasa el mes 4 y pasa el mes 5 y pasa el mes 6 y no veo tales comisiones. Como bien dice Meli, me voy a desesperar y miren, adiós. Entonces viene otro problema de rotación de ejecutivos, que además yo ya les di inducción, perdí la inducción, hoy voy a tener que ir a reclutar, me voy a tardar otro tiempo en reclutar, voy a tener que volver a inducir a la gente y así voy a estar en una situación terrible, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿dónde afecta la inducción en este caso que acabamos de ver? En el cumplimiento de metas. En el cumplimiento de metas de ventas, ¿verdad? Porque la empresa espera que en los primeros 3 meses yo logre comenzar a despegar como vendedor y que al cuarto mes yo ya esté con todos los elementos, todas las herramientas, todos los conocimientos que me han dado durante la inducción en los primeros 3 meses para salir con el cuchillo en la boca, ¿eh? A la batalla y a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, para que la empresa logre sus metas y para que yo logre mis comisiones, ¿verdad? Y según ese planteamiento teórico, todos nos vamos felices. Pero la realidad es que como la inducción hoy por hoy no es suficiente, no le dan los contenidos, las herramientas necesarias para desempeñarse adecuadamente para esa venta, el vendedor está alcanzando eso hasta el mes 9, ¿verdad? Por ahí decía, más o menos. Entonces, estamos en problemas, porque la empresa no está alcanzando sus metas de ventas, el vendedor no está alcanzando sus comisiones, se nos va y es todo un despelote ahí. ¿Todo por qué? Por la falta de una inducción efectiva, orientada al negocio, a que el vendedor vaya con todo lo que necesita para producir. Entonces, cuando yo voy a hacer un programa, un proyecto de inducción, tengo que hacer alusión a este tipo de problemática, ¿verdad? Ahí es donde yo termino de decir, aquí está la afectación del negocio de mi problema, ¿verdad? Entonces, hemos tratado de ver 2 ejemplos esta noche, uno aplicado a reclutamiento, otro aplicado a inducción. Ambos son temas de proyectos de este grupo y lo hice pues intencionalmente para que ustedes vean un ejemplo de cómo se debe complementar la parte diagnóstica con las afectaciones en el negocio. Preguntas. Consultas sobre sus casos específicos. Yo, Adelante, Mel. vaya, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro proyecto de sucesión de líderes. No hay como un proceso, una metodología establecida para seleccionar los líderes. Entonces estamos con un proyecto de sucesión y digamos de que en el diagnóstico sí no tenemos como ejemplos, así como el que nos presentó usted de tipo si se va, digamos lo del análisis de un vendedor, del ejecutivo de ventas, digamos que en nuestro caso, digamos, un ejecutivo de ventas es un perfil estratégico. Entonces podríamos poner como un ejemplo así en el diagnóstico. Veamos el tema de sucesión. Primero, ¿quiénes son? ¿Todo el personal está sujeto a planes de sucesión o hay puestos específicos que están sujetos a planes de sucesión? Únicamente los líderes.
Ujú. Ok, ahí estamos. Comencemos por ahí. Principalmente los planes de sucesión están orientados a puestos de liderazgo y sobre todo puestos críticos dentro de la empresa, porque se puede hacer a toda la empresa, pero es un trabajalazo, ¿verdad? Entonces, inicialmente se empieza con los puestos de liderazgo, que principalmente son los puestos, en su caso, directivos, creo que no hay gerentes, ¿verdad? No, jefes, directores, jefes y especialistas. Ahí está. Directores, jefes, especialistas, en ese orden jerárquico. Entonces, los primeros que yo necesito asegurar sucesión es en los directores, porque son los puestos donde mayor afectación de negocio puede haber. Segundo, los jefes o responsables de áreas. Y tercero, algunos especialistas, ¿verdad? No todos los especialistas pueden tener el mismo nivel de afectación de negocio. Entonces, hasta la fecha, ¿han tenido casos ustedes, casos críticos que ya les pasó la balanza de que eran este tipo de puestos críticos que se les hayan ido y hayan tenido alguna afectación? Sí. Por O que no ejemplo, ha funcionado, o que no ha funcionado el sucesor, digamos, y se ha tenido que cambiar. ¿cuáles ejemplos tenemos? Uno o Mm, dos. digamos de que se seleccionó a una persona, digamos así, de forma subjetiva para un puesto de responsabilidad en un área operativa importante de la empresa y no dio los resultados. Entonces hubieron como muchos errores. Eso también, digamos, de que se presentan muchos errores en un área operativa, el cliente, digamos, un cliente fuerte se puede molestar y puede ya no querer el negocio con Mafre para la renovación de pólizas. Bueno, Entonces fue algo así. Entonces bueno, se decidió de, ¿verdad? No quitar a la persona, sino darle una oportunidad, ya no como un jefe. Fue una emoción, vea, por decirlo así, vea. Y se cambió a la persona de esa área. vaya, buen ejemplo el que me ha puesto, mire. Y ahí es donde le tenemos que apuntar. Ese tipo de casos son los que ustedes tienen que poner como ejemplo. ¿Por qué? Porque en el caso de ustedes, digamos, no están enfocando el plan de sucesión al área comercial, por ejemplo. Ujú, Si lo estuvieran enfocando en el área comercial, lo podrían enfocar mucho más a las afectaciones en ventas. Pero mm, como lo están enfocando a puestos críticos en general, ujú. yo le invitaría a colocar ejemplos de casos que se han visto realmente afectados, como este que menciona, ¿verdad? Entonces, usted puede poner eh, que dentro de la empresa, en el pasado, el hecho de no contar con un plan de sucesión, un proceso para la sucesión adecuado, de manera objetiva, técnica, etcétera, etcétera, ha traído como resultado malas decisiones en eh, la selección de sucesores, en puestos críticos de jefatura, de responsabilidad, etcétera, trayendo como afectaciones las siguientes ejemplos, ¿verdad? Y pone, por ejemplo, este caso que me acaba de mencionar. Hay un jefe operativo en un área de ¿qué era? De emisión de pólizas. Sí, de emisión. Vale, ahí está, miren. Entonces, el encargado de emisión de pólizas, ¿verdad? Se jubiló o renunció o tal cosa y no se tenía identificado un sucesor con tiempo y con un proceso pues técnicamente definido. Entonces se hizo una selección un poco obligada o a la carrera y los resultados fueron que el colocar a esta persona generó las siguientes situaciones. X cantidad de errores en la emisión, X cantidad de quejas en clientes y finalmente puede colocar si fue así, ¿verdad? Si no, pues no lo coloca, pero y puede poner, y al final incluyen, y se llegó incluso a la pérdida de un cliente eh, que facturaba, qué sé yo, $20,000 en primas de póliza mensuales, ¿verdad? Entonces, ya ahí usted va poniendo la afectación específica que le generó esa mala decisión de sucesión
en el negocio en un área concreta, específica. Entonces lo puede colocar en un par de ejemplos, ¿verdad? Eh, de forma más puntualizada en puestos específicos que son reales, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, usted pudiese identificar ya al momento de implementar, usted puede identificar unos 2, 3 puestos en el piloto, ¿verdad? 2, 3, 4 puestos claves o puestos críticos a los que ustedes se van a orientar, y ahí debería de identificar individualmente cuál sería esa afectación operativa y económica que cada uno de esos puestos le podría generar. Por ejemplo, mencióneme otro puesto que está como en la perspectiva de plan de sucesión para el piloto. Responsable de cobros. Vaya, ahí está, responsable de cobro. Entonces, ¿qué pasaría si yo me equivoco en colocar o escoger mal al sucesor del responsable de cobros? ¿Qué afectaciones? Mencióneme 3 afectaciones operativas y económicas que puede tener ese puesto. Bueno, como ellos tienen metas de cobro, ¿vea? No llegar a las Ujú. metas, o sea, te generar impagos, moras, ¿vea? Tener impagos y moras con clientes, no lograr la meta de cobranzas. Quiero ver, también tienen una parte de las reservas, ellos ven como el cálculo con el área de contabilidad y tesorería y cobras, digamos, el área de la reserva que tienen que tener todas las aseguradoras, y eso puede tener una afectación legal también. Y si no es una persona ética, pues también con el tema de que manejan mucho eh, el tema de las tarjetas de los clientes, también se puede tener problemas legales ahí. Buenísimo. Si le pudiéramos poner una cuantificación al cobro, digamos, ¿por cuánto pudiese andar? Una persona que lo haga bien contra una persona que no lo haga bien. Por Mm, mínimo. pueden ser 200.000 al mes. Ahí está. Ahí está la afectación económica. ¿Ve? O sea, ustedes Ujú. tendrían que irlo por el tipo de proyecto que no es tan generalizado, sino que es más eh, sobre si es que lo hacen así, pues, ¿verdad? Si lo hacen por puestos críticos, ustedes cogen unos 2, 3 puestos críticos para el piloto, entonces tendrían que ir identificando de esta manera que acabamos de hacer por cada uno de esos puestos cuál sería el riesgo potencial de no tener un sucesor adecuado y debidamente preparado para ese nuevo puesto, ¿verdad? Súper. Ujú. Ya Ujú. más claro. Gracias, Inge. Chivísimo. ¿Más dudas, más preguntas sobre esta parte? Nuevamente, ¿por qué estoy haciendo esta revisión? Miren, primero, porque va en el capítulo 1 en la parte diagnóstica. Segundo, porque tiene que ir en la parte de la justificación, ¿verdad? Acompañándolo y siendo coherente con la parte diagnóstica. Tercero, porque en la parte de presupuesto, también tiene que ser coherente. Cuando ustedes hacen el cálculo del el ROI, ¿verdad? El retorno sobre inversión, ustedes dicen, yo voy a invertir $10,000, $15,000 en este proyecto, pero voy a evitar este riesgo. Por ejemplo, el que acabamos de hablar con Meli. Voy a evitar que se pierdan, no le pongamos $200,000, pongámosle la mitad, ¿verdad? Que se dejen de cobrar o caer en una incobranza de $100,000 mensuales. Por eso vale la pena meterle 15,000 pesos a este proyecto, porque con 15,000 pesos que yo le meta una vez, voy a evitar que se caiga en una falta de cobranza de $100,000 mensuales durante un año, posiblemente, o durante 6 meses que yo tenga a la persona ahí. Y hasta que me dé cuenta que estamos perdiendo, que la regamos en poner a la persona equivocada, entonces, y me toque cambiarlo o contratar a alguien de afuera, ¿verdad? Entonces, ahí está la cuantificación, ¿verdad? Ahí viene en la parte de presupuesto, colocar un dato coherente real, real, ojo, real, no un aproximado,
los estudios dicen, no, señores. El dato que usted ha calculado, real. Ese es el que tiene que poner. Sobre todo el dato del área en la que usted está implementando, ¿verdad? Y eso es lo que les he puesto también en las observaciones. Que hoy vamos a trabajar con los datos reales del área que ustedes han seleccionado para implementar, ¿verdad? Que tiene que ser un piloto, ¿verdad? Y luego, posteriormente, si alguno de ustedes lo puso dentro de sus objetivos, también lo tiene que mostrar en los resultados. O sea, este tema del impacto va desde el diagnóstico, la justificación, la parte presupuestaria de retorno sobre la inversión e incluso en los resultados. En los resultados, el capítulo 3, ¿verdad? En la parte de resultados. Por eso es importante esta parte de la afectación en el negocio económico. ¿Más preguntas, consultas de esta parte? De mi parte no. Va, de acuerdo. Entonces, entendería yo que esta parte de la afectación económica queda totalmente clara. De esta ya no volvemos a hablar. ¿Sí? Sí, Chivísimo. Y entendería que lo voy a ver totalmente en la parte de la entrega del capítulo 1, ¿verdad? Para todos. Y ahora sí ya más claro, ¿verdad? Vale, entonces, eh, para terminar esta noche, quiero comentarles, vamos a empezar ya con las asesorías de contenido. Entonces, para los proyectos, para el proyecto de el diseño del plan de onboarding en Avinsa de Jessica Miranda y Karina Cortés, va a estar la licenciada Laura Goches, que ya estuvo con ustedes. Entonces pueden comenzar a contactarla a partir de esta semana para que les oriente ya en cómo implementar. Si bien es cierto, las asesorías de contenido estaban proyectadas, ya les digo, estaban proyectadas para iniciarse dentro de 2 semanas. Hemos decidido agilizar, ¿verdad? Porque sé que necesitan apoyo para la implementación. Así estábamos en el cronograma. Hoy estamos acá y las asesorías estaban para iniciar el 29 de octubre, la semana del 29 de octubre. Entonces, estamos adelantando un par de semanas para que ustedes desde ya, si es posible esta semana, se puedan reunir con sus asesores para que les comiencen a orientar en ello. ¿Eso qué implicaría? Que esto se estaría adelantando, ¿verdad? No es que se van a aumentar las sesiones, no, siempre son 10. Solo que ahí pues tendrían que ver eh, cómo distribuyen esas 10, ¿verdad? Posiblemente ahorita esta semana y la próxima se reúnan 2 veces, después no se reúnan otra semana, qué sé yo, pero siempre van a ser las mismas 10 sesiones, ¿verdad? Entonces, este grupo ya tiene su asesor y luego el grupo de implementación de ATS para Mafre de Andrea Paulina Hueso y entendería yo que tal vez Mario. También van a tener a Laura Goches como asesora, ¿verdad?
Así es que estos dos grupos ya pueden contactar a, a Laura. De hecho, yo entiendo que ella estuvo de asesora con más de algunos de ustedes. ¿Me confirman, por favor, los dos grupos? Sí, gracias. La vamos a contactar. Ella estuvo en mi caso, pues en el proyecto que yo llevaba la vez pasada. Buenísimo. Entonces ya ustedes tienen su número, tanto Karina como Laura, entonces, perdón, como Andrea, ¿verdad? Así es que temen con todo. Ya hay bandera verde, ¿verdad? Para que comiencen y con ella estuvimos hablando ahora, ¿verdad? Ya ella sabe que la implementación va sobre un piloto, ¿verdad? No es sobre toda la empresa. Ustedes tienen que escoger un área, ¿verdad? Un grupo y decir, vaya, aquí vamos a implementar esto, ¿verdad? En un grupo de, qué sé yo, de 10 personas, de 20 personas, sea algo reducido. No en toda la empresa de 500 empleados, ¿verdad? No en un área de 300 empleados, de 200, se van a complicar. No, algo, un grupo reducido donde ustedes puedan implementar el piloto, hacer pruebas, obtener resultados y decir, vaya, aquí se probó esto, se implementó, se corrió y funcionó así, así, así. Esto sí salió, esto no salió. Aquí mejoramos, aquí nos faltó y estos son los resultados reales, ¿verdad? No pasa nada si ustedes no le pegan a todos sus objetivos. No pasa nada, o sea, es, es, es precisamente ver de lo que yo me había planteado, a qué sí le pegué, a qué no le pegué y por qué no le pegué. Y ahí vienen los aprendizajes, ¿verdad? Ahí van a venir los aprendizajes. Que usted diga, sí reduje los tiempos, pero quizás no los 20 días que había dicho, reduje 10. ¿Por qué? Ah, porque ya en la realidad pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Entonces, no reduje los 20 días, reduje la mitad. Va, pero lo redujo, lo implementó y lo obtuvo. De eso se trata esta implementación. Y que usted obtenga los aprendizajes, que de ahí va a sacar las conclusiones y las recomendaciones, ¿verdad? Entonces, y por eso es que toda la segunda parte, que vamos a ver la otra semana, del documento, usted tiene que ir redactando ya en función de lo que realmente pasó, no de lo que usted proyectó teóricamente que iba a pasar, sino que de lo que realmente pasó, ¿verdad? Y para eso es esta implementación, ¿vale? Los otros tres grupos nos la vamos a jugar, ¿verdad? El de desempeño en Pastelería Lorena, software de soporte en CMI y identificación de sucesores en Mafre. Van a trabajar con su servidor como asesoría de contenido y pues también ya saben cómo contactarme, ¿verdad? Para que comencemos a hacer las sesiones nuevamente. Si gustan a partir de esta semana, si no, pues a partir de la próxima semana, porque, pues sí, urge, ¿verdad? La implementación. Así es que eso sería por mi parte para esta noche. No sé si hay alguna pregunta, consulta, queja. Por el momento todo bien, Inge. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. Entonces hasta aquí llegaríamos. Pasen buenas noches y nos vemos la próxima semana. Y ahora sí, ya tienen a sus asesores a implementar. Good night. Gracias, buenas Gracias, noches. ingeniero. Buenas Noches. noches. Buenas Gracias. noches.